¿Cuáles cree usted que son los aportes de la comunicación para el desarrollo en el contexto latinoamericano? Y si por favor nos puede comentar alguna experiencia al respecto. La comunicación para el desarrollo en América Latina ha jugado un papel muy importante en términos de redefinir eh, muchos aspectos de su vida social, ¿no? De lo que ha sido la historia reciente de América Latina. Cuando uno mira los años 60 y 70 y en dictaduras civiles y militares, la comunicación para el desarrollo o sus variantes en ese momento, comunicación alternativa, comunicación participativa, se convirtió en una opción para plantear o generar espacios de participación de discursos alternativos a aquellos que en ese momento predominaban o planteaban una cierta homogeneización de miradas, por ejemplo, alrededor de lo que eran estas dinámicas sociales, políticas y culturales. En ese sentido, la comunicación para el desarrollo en América Latina ha tenido una perspectiva profundamente crítica, que además también ha servido de referente a otros procesos a nivel internacional, pero que en esencia ha buscado siempre facilitar espacios de participación y de visibilización de miradas alternativas, de miradas que intentan eh, generar oportunidades, generar espacios para grupos que quizá tradicionalmente han sido marginados de los discursos dominantes o de las iniciativas dominantes en el marco del desarrollo social. En ese sentido, con las transformaciones políticas que se dieron en los años 80 y 90, todas estas propuestas de carácter dialógico, sobre todo ancladas en las propuestas de pedagogía liberadora de Pablo Freire, por ejemplo, han encontrado un espacio mucho más propicio. Y hoy, lo que quizás hace unos 20 o 30 años se veía con cierta resistencia, hoy se convierte en un elemento diferenciador característico de la comunicación para el desarrollo. Es decir, una comunicación dialógica, una comunicación para diferentes actores, una comunicación para consensos y como propuesta de cambio, en la que se apela a una multiplicidad de dinámicas comunicativas que van desde lo masivo hasta lo popular, hasta comunitario, y por supuesto que también se apoya hoy en nuevas posibilidades comunicativas, por ejemplo, generadas por las tecnologías. La historia de la comunicación para el desarrollo en América Latina está llena de ejemplos muy interesantes. Eh, Podría empezar con las radios mineras en Bolivia, por ejemplo, o pasar a algunos de los procesos de comunicación popular que se han trabajado en el Brasil, Perú, o las experiencias de comunicación alternativa que se dieron en Colombia. Pero en los años más recientes, quizá algunas de las experiencias que uno podría señalar como referentes importantes, yo diría que señalaría dos, que a mi modo de ver son muy interesantes. La primera es una bastante conocida en Nicaragua, que es liderada por una organización no gubernamental, eh, Puntos de Encuentro, que a través del uso de una propuesta de entretenimiento, es decir, de un dramatizado, eh, plantea o coloca como parte del discurso público y del debate público una serie de temas asociados a los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes, en particular con una orientación muy clara de promoción de equidad de género. Eh, una propuesta que busca cuestionar perspectivas dominantes de género, perspectivas dominantes de masculinidad, eh,
que además colocan en el tapete temas que tradicionalmente no han sido abordados públicamente, o por lo menos no con visibilidad en la sociedad nicaragüense. Pero no se trata únicamente de una propuesta, digamos, de un dramatizado, sino que precisamente en esos cambios que señalaba anteriormente en el sentido del uso de múltiples formas comunicativas, puntos de encuentro, además de su serie dramatizada que conocida como Sexto Sentido, también apela a procesos de liderazgo juvenil, hace uso de dinámicas o de propuestas radiales participativas, hace uso de medios impresos que tienen una propuesta discursiva conectada a los temas que ya he señalado, se vincula a redes nacionales que abogan o que presionan o que intentan visibilizar estos temas, hace uso, por supuesto, de los medios sociales. Es decir, es una propuesta multimediática, participativa, que intenta, repito, colocar en el público esta multiplicidad de temas y que pretende, por supuesto, generar cambios alrededor de esas situaciones, que se traducen en temas como, por ejemplo, la discriminación contra el VIH, toma de decisiones alrededor de temas asociados a adolescentes y jóvenes, eh, la, digamos, mayor equidad de género, la introducción de propuestas legislativas alrededor de temas sobre equidad de jóvenes. Entonces, esa es una propuesta una experiencia que en los últimos 8 o 10 años ha jugado un papel importante en Nicaragua y que hoy se ha extendido a otros países de la región. Una segunda propuesta que me parece interesante porque también tiene unas características muy particulares es una que se ha venido trabajando en el Perú, una organización no gubernamental denominada Minga Perú, que trabaja con mujeres eh, comunidades de la región amazónica, a lo largo del río Amazonas en el Perú, comunidades marginadas, comunidades muy pobres, aisladas geográficamente, donde a través del uso de la radio con diferentes componentes educativos, orientadores, de conexión con la comunidad, ha ido promoviendo una serie de procesos de participación y de visibilización de las realidades y de las problemáticas de estas mujeres, pero que además, y este es el elemento diferenciador, también incorpora, por un lado, un elemento educativo, es decir, hay un componente que le da a las mujeres que hacen parte de esta iniciativa la posibilidad, por ejemplo, de reconocer su cuerpo en el marco de una iniciativa de salud sexual y reproductiva, pero que también incorpora un componente de generación de ingresos. Y cuando uno mira esta experiencia, en su cuenta que tiene un componente comunicativo, educativo y un componente de generación de ingresos. Pero allí la comunicación se convierte en el elemento que articula estos procesos, es decir, por la aislación, el aislamiento geográfico de estas comunidades, la comunicación a través de la radio, a través de otros mecanismos de participación que me tomaría describir, establece vínculos entre estas comunidades, entre el proyecto, entre los grupos facilitadores y en muchos casos entre las entidades de gobierno que permiten entonces que haya una mayor autoestima sobre el rol como mujeres en sus entornos sociales, que haya un mayor reconocimiento de su cuerpo y de su función, digamos, productiva, pero también en un marco de derechos, de cuáles son sus derechos desde el punto de vista de la salud sexual y reproductiva, y además les ha abierto espacios para generar ingresos en sus comunidades, lo que les ha permitido entonces también ir avanzando en la ganancia de espacios de participación, en la ganancia de espacios de toma de decisión, tanto a nivel familiar como comunitario.
Entonces, creo que son dos experiencias que retoman muchos de estos elementos transformadores de la comunicación para el desarrollo hoy, pero que también incorporan elementos innovadores en términos de eh, la propuesta cada vez más holística de lo que habría que hacer en comunicación para el desarrollo. No solamente lo comunicativo, sino también que haya una articulación muy clara con otros componentes educativos, de generación de ingreso, formación y de otro tipo de elementos que son clave en cualquier iniciativa de desarrollo.